Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta jornada virtual que hemos querido titular la FP Dual en el sector del alojamiento turístico. Un poco específico en cuanto a, vamos a encajarla en cuanto al turismo. Esta primera reunión que mantenemos hoy, aunque es virtual, lo único positivo que tiene es que no tenemos que estar con las mascarillas. Lo demás es un poco, aunque ya cada vez más próximo, iba a decir lejano, pero cada vez más próximo, ¿no? Y bueno, voy a hacer un poco breve y antes que nada quería agradecer tanto a Ignacio Benito de la Fundación Westermann, a Pepa Panés como delegada de fomento del Ayuntamiento de Chiclana y a los dos representantes que tienen el IES La Pedrera, tanto a Aurora como a Jesús, esta iniciativa que parte un poco o la hemos propiciado a raíz de un encuentro que ellos querían generar con este sector del sector turismo. Adquirimos nosotros el compromiso en el 2020 de servir de herramienta para acercar posturas entre la administración educativa y las empresas de la localidad, con el objetivo de que se fortaleciera la formación en la localidad, porque estamos convencidos de que en un sistema de formación necesario para toda la sociedad en cuanto a que resuelve el problema que tenemos desde las empresas de falta de personal cualificado y ofrece una empleabilidad a los jóvenes con mejores características que otro tipo de sistemas, ¿no? Y aquí vemos en la FP Dual cómo se puede desarrollar, las personas pueden desarrollar sus estudios de una forma más próxima a lo que en un futuro van a ser sus trabajos, ¿no? Nos hemos rodeado, como decía antes, de la Fundación Westermann, a quien agradezco desde que nos pusimos en contacto con ellos el empuje y la tenacidad con la que está trabajando, y por supuesto a la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Chiclana, a Pepa Vela, que se ha sumado al reto que nos une hoy, ¿no? Facilitándonos información y acompañándonos en esta convocatoria. Muchas gracias a ambos. Y nos une aquí esta iniciativa, como decía antes, del IES La Pedrera Blanca. Hemos trabajado a nivel técnico, uniendo objetivos y coordinando un poco todos estos pasos, ¿no? Ahora solo me queda, solo queda que seamos capaces de tejer una red de empresas del sector de alojamientos turísticos que, después del contacto que hoy vamos a tener y de esta experiencia que nos van a explicar en qué consiste la educación o la formación dual, con todas sus dudas, vamos a intentar que los profesionales que hoy nos atienden puedan resolverlas y puedan dar paso a las necesidades que tiene este sector o este tejido empresarial, ¿no? Así que eso es lo que espero, que todo fluya de una forma favorable, ¿no? Me gustaría, si me dais con el permiso de todos vosotros, le voy a pasar la palabra a Pepa para que ella nos comente, nos cuente un poco también desde la Delegación de Fomento cómo se está impulsando este tipo de actividad. Adelante, Pepa. Muchísimas gracias, Antonio. Pues antes que nada saludar a todas esas personas que nos están escuchando, esos participantes, que la verdad que me resulta un poco extraño estar hablando y no veros las caras, ¿no? Agradeceros que nos acompañéis en esta jornada, que a buen seguro será interesantísima. Y también saludos de aquí a los compañeros panelistas, ¿no? que tanto a Ignacio de Benito como a Jesús Garrido, director del IE La Pedrera Blanca, como Aurora Bastida, que es la coordinadora de este proyecto de formación profesional dual. Dicho esto, bueno, pues también agradeceros la oportunidad que me brindáis para conocer un poco más en profundidad este nuevo método de enseñanza del que nos vaya a hablar en profundidad ahora después
de nuestras intervenciones y bienvenidas. Y qué decir, bueno, pues es un proyecto que, al igual que pasó hace 30 años, porque en 2021 tenemos que recordar que hace 30 años Chiclana inició un proyecto que cambió el futuro de nuestro municipio. Fue la creación del nuevo Santipetri. Y fue hace 30 años cuando se decidió realizar este gran proyecto que ha convertido nuestra ciudad en uno de los mejores destinos turísticos a nivel nacional. Estamos hablando del nuevo Santipetri, que es el mejor resort de España. Tenemos los hoteles, somos de la provincia, la localidad turística que tenemos el mayor número de plazas hoteleras de 4 o 5 estrellas. No olvidemos que tenemos 12.000 plazas hoteleras, 100.000 plazas de turismo residencial. Somos, pues, como digo, uno de los mejores destinos turísticos, no tanto por la calidad, por la excelencia que ofrecemos, así como la rentabilidad. Y bueno, pues en estos momentos sí que estamos viviendo dificultades, complejidades y sobre todo este sector turístico, ¿no? que desde hace prácticamente un año están parados, cerrados. Esta anomalía con esta crisis sanitaria que está volcando y está provocando tantísimas crisis económicas y tantísimos problemas, ¿no? a todos, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando y en eso estamos para mantener el destino Chiclana, ese destino turístico, como digo, uno de los mejores a nivel nacional, pues que siga siendo, estando en esos primeros puestos, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando para ofrecer esa gran calidad, esa excelencia, ese turismo sostenible, esa seguridad, esa complicidad con la ciudadanía tan importante, esa excelencia que también dan los profesionales de este sector turístico, no solamente ya, como digo, también el sector empresarial, la hostelería, la restauración, los chiringuitos, los empresarios, todas estas empresas privadas vinculadas al sector turístico y también los trabajadores. Y en eso es lo que estábamos hablando antes de iniciar esta jornada, la importancia de la formación de esta juventud, ¿no? de nuestro futuro, de estos trabajadores y trabajadoras, la importancia que se especialicen en este sector turístico que es tan importante en la economía de nuestro municipio, para ofrecer la excelencia y para que siga este destino Chiclana siendo uno de los primeros a nivel nacional. Así que, bueno, pues desde la Delegación de Fomento estamos muy interesados y desde luego creo que es muy interesante y muy necesario conocer a fondo este método de formación y que si es positivo y es bueno para nuestra ciudad y para nuestro futuro, desde luego la administración, desde luego este ayuntamiento estará de la mano con todos vosotros, ¿no? Porque al final todos tenemos que colaborar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para eso, para formar, para dar mejores servicios y para que Chiclana siga siendo lo que es uno de los mejores destinos a nivel nacional. Así que empezaré a escuchar con avidez y con muchísimo interés como todo y espero que pronto salgamos de esta situación y salgamos con matrícula. ¿Vale? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Pepa, por tu intervención. Y le toca ahora a Ignacio de Benito, que es el Senior Project Manager de la Fundación Westermann y es quien desde un principio está impulsando este tipo de actividades o del conocimiento sobre la FP Dual y que nos empuja día a día para que lo hagamos mejor. Ignacio de Benito nos va a hablar un poco sobre las oportunidades y ventajas del modelo de la FP Dual para las empresas. Ignacio, cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, un placer, aunque como decía Pepa, no tengamos el gusto hoy de vernos, ¿no? De estar por allí, por vuestra maravillosa ciudad, pero tenemos lo que tenemos en lo alto, así que bastante que estamos entre todos con ganas de seguir impulsando la formación profesional dual y que salga un nuevo proyecto allí en la localidad de Chiclana, ¿no?
Nosotros somos una fundación, una entidad sin ánimo de lucro que venimos trabajando en el impulso de este modelo desde hace 7 años, colaborando con los centros educativos, con las empresas, con las asociaciones empresariales, etcétera. Doy paso a compartir una breve presentación, ¿vale? Para que sirva un poco bueno, por darle cierto... un segundito, vamos a terminar aquí de... Ay, es que está justo encima. Por darle acompañamiento un poco a la presentación. Como les decía, hoy vamos a estar hablando bajo la perspectiva de la empresa, nuevas oportunidades, pero yo me voy a estar dirigiendo pensando que detrás también un poco estaréis pues instituciones como hoy estaban aquí representados, centros, etcétera, ¿no? Lo primero, para aquellos que no conozcáis, así muy rápidamente, yo tengo 20 minutos y sobre esta temática nos podemos llevar un par de horas hablando, ¿no? Pero voy a intentar centrarme así básicamente en algunos aspectos básicos. ¿Qué es la formación profesional dual? Lo primero, decirles que es una modalidad dentro de la FP. La FP, entiendo yo que la gran mayoría de los aquí presentes pues la conocen, ¿no? La FP es el antiguo grado medio, perdón, el antiguo FP1, FP2, que le sonará hace tiempo, ya hoy grado medio, grado superior, también está la formación básica, ¿no? Por lo tanto, es una modalidad dentro de la FP, estamos hablando de 2 años, ¿vale? Los ciclos son de 2000 horas de 2 años. La diferencia con la FP tradicional, donde el alumnado está íntegramente en el centro educativo, dando su módulo, su parte teórica, su parte práctica en el centro, en la FP dual, ahí es donde estarán también con ustedes en las empresas, dando parte del sector, de la formación, perdón, y al menos el 33% del currículum es lo que se tiene que dar por parte de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ustedes empresarios van a tener que paralizar por su proceso, su día a día para formar a un alumno? No. Dentro de su día a día, ese alumno va a ir adquiriendo los conocimientos, ustedes le van a ir formando mientras van desarrollando su actividad, ¿no? Es una colaboración centro-empresa. No estamos hablando de práctica. El concepto práctica lo dejamos para la FP, donde hay un módulo, el último, en la FP, que el alumno va a hacer las prácticas de lo que ya ha aprendido. Aquí el alumno va a seguir formándose tanto en el centro formativo como en la empresa. Y luego harán sus prácticas, porque también las van a tener que hacer. El último módulo, el de las prácticas, también lo van a tener que realizar. Puede ser remunerado. Esto es un aspecto que puede, lo he dejado en puede, porque todavía los proyectos que son de renovación no tienen la obligación de remunerar, pero ya les anticipo que los de nueva generación, como el que hoy estamos aquí presentando, sí que tienen que ir de la mano de la remuneración. Ahora entraré brevemente a esto. No viene a sustituir a la FP tradicional, ni muchísimo menos, tienen que complementarse. Va a haber en el aula alumnado de FP y de FP dual. ¿Eso qué quiere decir? Que al final el alumnado de FP dual, el alumnado que pasa la dual al final de alguna forma va a ser, entre comillas, por favor entiéndanme, los mejores. ¿Por qué? Porque son los que han tenido primero la motivación de marcar que quieren optar a esas plazas de dual. Después han tenido que pasar el filtro de notas, el filtro de actitud, el filtro de entrevistas, el filtro del proceso de selección que se acuerde por parte del centro en el proyecto que se presente, ¿no? Y que también pues, lo consensuarán con ustedes. Y al final, pues esos son los que pasan, por lo tanto, dentro de los 25 que estén en el aula van a pasar los que más motivación, más nota, más actitud tienen, ¿no? Y luego quitar también un poco ese concepto, porque creo que además hoy aquí están pues grandes cadenas hoteleras, pero también pequeños, ¿no? La dual es para todo tipo de empresas. De hecho, el tejido productivo que tenemos en Andalucía o en Chiclana o en cualquier sitio que queramos mirar es pequeña y mediana empresa, ¿vale? Y todos los proyectos, la gran mayoría de los proyectos de dual en Andalucía van de la mano de pequeña y mediana empresa, ¿vale? Entonces, en ese sentido también reforzar esa idea para aquellos que no ahora mismo no estemos hablando de las grandes cadenas, oye, que también perfectamente funcionan, ¿eh? Y luego algo obvio, pero no por ello menos importante, de que no es obligatoria la inserción. Al revés, ustedes después van a querer seguramente insertarlos porque van a ver que están perfectamente preparados a lo que ustedes necesitan, a los procesos suyos, pero que finalizados los 2 años estos de formación, el alumnado o ustedes pueden decidir, lógicamente, no continuar y obligación ninguna de continuar.
¿vale? Aquí una infografía simplemente que destaca algunas diferencias entre la FP Dual y FP, que ya lo hemos comentado. Simplemente también para que les suene los agentes que participan en el proyecto de FP Dual. Aquí está el alumno, es el eje donde verte todo esto. Están ustedes, empresas, y está el centro educativo de la mano aquí, que ahora nos comentarán por parte del director y por parte de Aurora, pues el proyecto, ¿no? Son las figuras que van de la mano del tutor de centro y del tutor de empresa. Ustedes en sus empresas van a tener que incorporar una figura clave que es el tutor de empresa, que es quien va a apoyar y va a formar, va a ayudar a formar a este aprendiz en su día a día. ¿Por qué es importante impulsar la FP Dual en nuestro país? Aquí muy rápidamente, siempre me gusta a mí hacer mención a que desgraciadamente estamos ahí a la cola del desempleo a nivel de Europa. Estas cifras incluso ya empiezan a ser antiguas porque con la que tenemos en lo alto, los primeros perjudicados ya saben que son siempre por la parte del desempleo juvenil y por la parte de los mayores de 45 años, ¿no? Son dos tramos de edad que siempre se ven directamente afectados, pero vemos que, en primer lugar, que tenemos un gravísimo problema de desempleo juvenil. Por otro lado, tenemos también un gravísimo problema, y también estamos a la cola, de abandono educativo en nuestro país. Somos también el número 1, desgraciadamente, en este contexto. Y en esta parte, y aquí por eso el Ministerio de Educación y Formación Profesional está apostando mucho también por la formación profesional, porque venimos de años, décadas, donde la FP estaba denostada, donde nadie quería que su hijo o hija hiciera una FP, y esto nos ha llevado a esta figura, a que España tenemos niveles de secundaria, que son niveles al final de grado medio, de FP que estamos hablando, también los de grado superior de FP están arriba, pero lo que en otros países de nuestro entorno se necesita, que es la mano de obra que los sectores necesitan, en la FP, es donde en Europa lo tienen muy potenciado. Y en España vemos que tenemos muy poca FP todavía y tenemos mucha gente sin formación, sin la formación necesaria, y mucho universitario con muchos títulos, con muchos másteres, que luego muchos, desgraciadamente, de estos pues pasan a engrosar esas tasas de desempleo que les acabo de decir, o incluso nos estamos encontrando con universitarios que, por no encontrar un puesto de trabajo, pasan a estudiar después una FP para incorporarse al mercado laboral, lo que es para todos perder un tiempo, un dinero. Esto nos cuesta dinero pues a la sociedad, ¿no? A todos nosotros, y un tiempo perdido para todos. Estas son las cifras para que veamos que la FP está cogiendo pulso. La FP de Dual está aquí dentro de la FP, y luego una parte que a mí me resulta de gran interés también es que por primera vez también la suma, si ven eso blanco, la suma de ofertas de empleo en el ámbito de la FP supera a la propia oferta universitaria, ¿no? Eso, lógicamente, va de la mano de ese aumento cada vez más perceptivo por parte de la familia, de los jóvenes, que hay empleo en la FP, ¿no? Porque las empresas lo vienen demandando, y eso es al final un círculo vicioso que está potenciando y prestigiando, aunque esa palabra no me termina de convencer a mí, más si cabe la propia formación profesional. Y esta es la tendencia. La tendencia es que en el 2030 se van a necesitar más técnicos de FP que de universitarios, y la tendencia es que los nuevos puestos que se creen, una gran parte de ellos van a ir en esa línea, ¿no? Quiero llegar ahí porque en este contexto de abandono, en este contexto de desempleo juvenil, nos encontramos con algo muy chocante, y es que 8 de cada 10 reclutadores nos dicen que tienen problemas para encontrar trabajadores que se adapten a lo que ellos necesitan, ¿no? Para mí eso es algo muy impactante, porque tenemos la tasa esa de desempleo juvenil ahí, pero a la vez el empresariado no encuentra lo que busca. Yo creo que hay una falta de conexión, lógicamente, entre lo que unos ofertan y lo que otros demandan, ¿no? Y además, hay estudios también que nos dicen que la tendencia es que cada vez los puestos son más complejos, y cada vez hay más cambios en las empresas. Y los títulos de formación profesional son muy amplios. Los títulos abarcan muchos perfiles, y es ahí donde la FP Dual pues, pueda entrar en esa especialización que ustedes en las empresas necesitan, porque el título es muy amplio, pero en la empresa ustedes lo que siempre vienen a decir es que yo lo que necesito es alguien con experiencia, y me viene del centro formativo sin experiencia. Pues aquí la FP Dual le va a dar un título y una experiencia, y le va a dar a través la posibilidad de esa especialización que ustedes van demandando, ¿no? Y es aquí donde en el 2012, hemos sido los últimos de Europa, pero bueno, hemos sido,
entró la formación profesional dual, entró ya con fuerza, como las competencias están repartidas, cada comunidad autónoma viene implantando su propio modelo de formación profesional dual. Y, bueno, aquí algunas cosas que cada comunidad, simplemente para que les suene, van modificando, ¿no? En unas es obligatorio remunerar, en otras no. En unas hay más tiempos continuos en la empresa, en otros no. En unas los grupos tienen que ser completos de alumnos de dual, en otros, como es en Andalucía, puede convivir dentro del aula, como les decía, alumnos de dual con alumnos de FP tradicional, etcétera, etcétera. Y simplemente también para que les suene algunas cifras, porque yo quiero que nos quedemos, son cifras antiguas, el Ministerio lo que viene dando, lo último que viene dando son cifras muy antiguas. Si viéramos ahora mismo una gráfica actual, estoy seguro que aunque el COVID, lógicamente, ha impactado igual que nos está impactando en todo, luego hablaremos brevemente de esto, yo quiero que vean la tendencia de que las empresas vienen descubriendo la FP dual. Yo creo que ese es el principal problema, que no se conoce, y por eso este tipo de actuaciones son fundamentales. Luego cada vez hay más alumnado, etcétera, etcétera. Otro aspecto que quiero que nos quedemos con la copla es que este tipo de actuaciones, por eso para mí es clave, y agradezco al Ayuntamiento el impulso, lógicamente, de la mano de la Confederación de Empresarios de Chiclana, porque hay que dar a conocer al tejido empresarial, a la ciudadanía, el modelo de FP dual. Estamos simplemente el 3% del alumnado que hace en España FP lo hace en modalidad dual. En el resto de Europa vemos que la media es de un 30%, pero es que hay países que están en un 70%, en un 80%. Por lo tanto, nos queda muchísimo camino por hacer, y aquí el apoyo de las administraciones, de las instituciones, de las sectoriales, de las asociaciones, son clave para ello, ¿no? ¿Y qué aporta la FP dual? Las ventajas. Pues aquí nos podríamos llevar también media hora hablando. Como no la tenemos, simplemente les voy a dar algunos inputs, algunas ideas para que se queden. En el ámbito del alumnado, esta experiencia que yo les decía que se van a llevar. No solo se llevan un título, sino que se llevan una experiencia. Inserción, fundamental. Aquí a mí me gusta hablar más de inserción, empleabilidad, porque estamos haciendo que los chicos y chicas tengan mayores opciones de incorporarse al mercado laboral. Y aquí les he puesto algunos ejemplos. En Andalucía, el 80%, esos son datos de la consejería, el único año que ha dado datos, el 8 de cada 10 alumnos se han incorporado después de haber hecho una FP dual. Mientras que esas cifras ese mismo año en modalidad tradicional, la FP tradicional, eran del 40 y tantos %. Casi duplicaba la inserción del alumnado de dual en el alumnado de FP tradicional. Pero eso no solo pasa en Andalucía, pasa en el País Vasco, como estamos viendo, como en Galicia, en el Castilla y León, en Cataluña y en el resto de Europa. Por eso es importante potenciar este tipo de iniciativas. Soft skill, fundamental. Hoy en día, no sé si les sonará, no todo es un título, no todo es una inserción. Aquí el mercado, ustedes lo que necesitan son esas habilidades que al final unas son innatas y otras se aprenden en un entorno real de trabajo. Trabajo en equipo, puntualidad, saber estar, etcétera. Eso se adquiere, todos y cada uno de nosotros lo hemos aprendido en un entorno de trabajo, ¿no? Pues eso se lo van a llevar en la mochila a estos chicos y lo van a incorporar a su día a día en las empresas. Y antes les hablaba de que estamos en la Champions League del abandono educativo. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque eso es desempleo juvenil y eso es un problema para nuestra sociedad. Pues aquí, fíjense eso que tengo en naranja, prácticamente todos los alumnos que hacen FP dual terminan con un título. Y yo creo que esa es parte de la clave, junto con esa inserción que yo les decía. ¿Por qué? Porque están más motivados, porque le ven la realidad, le ven la conexión entre lo que aprenden en el aula con lo que después desarrollan con ustedes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conseguir una sociedad mejor, una sociedad mejor insertada y con una titulación para el desempeño de su actividad en el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que es vital que entre todos, no solo egoístamente, que ahora veremos también de las ventajas que como empresa os vaya a llevar, sino lo que se van a llevar ellos, que al final ellos van a ser los que nos van a pagar las pensiones, ellos van a ser los que vamos a hacer un mundo mejor, una España mejor, ¿no? Y aquí otra serie de ventajas que no me voy a parar. Para ustedes, empresas, van a tener la posibilidad de formar a medida. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de eso? De que lo que me viene del centro es que están tocando, es que estoy con, yo qué sé, de talleres mecánicos, y es que no ven un vehículo eléctrico, es que allí no tienen vehículo eléctrico, y cuando a mí me viene en el taller un vehículo eléctrico, los aprendices estos, los chicos con el título, no saben. Claro que no, porque no pueden ir al unísono de la actualidad, de la tecnología. A lo mejor en su sector no es tan
disparatado, pero también ese software de reservas, ese tipo de... Pero en otros sectores, las maquinarias de última generación, algunas de millones de euros, etcétera, no la pueden tener lógicamente en el centro educativo. Eso se puede tocar, se puede adquirir, se puede conocer en un entorno real de trabajo, ¿no? Oportunidades van a tener 2 años de estar conociendo a un candidato y luego van a ver si encaja o no encaja. En un proceso de selección nos podemos equivocar. Durante 2 años, viéndolo día a día por qué pie cojea, no nos vamos a equivocar. Y luego van a reducir los costes de adaptación al puesto, porque todos, ahí les pongo que hay una regla de que tardamos 6 meses, dependiendo del puesto, cada uno de nosotros, en adaptarnos a un puesto de trabajo. Aquí esa adaptación va en paralelo a mientras se están formando. Y si después ustedes quieren incorporarlo desde el minuto 1, ya esa adaptación ya ha pasado, la hemos amortizado. Por lo tanto, desde el minuto 1 ya va a estar generando valor a su compañía, ¿vale? Y luego, qué mejor que tener una persona que viene sin vicios laborales, una esponja, unas ganas de aprender y de aportar, porque al final no nos olvidemos de que ellos aportan también y mucho, nuevas ideas, frescuras, son nuevas generaciones que vienen con ganas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego al sector educativo, no me voy a parar, vamos mal de tiempo, amplía lógicamente la oferta educativa y el prestigio del centro. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y al final, si estos centros aportan empleabilidad, aportan experiencia, aportan imagen, pues ante igualdad de oportunidades, yo voy a querer que mi hijo lo haga en FP dual a que lo haga en FP tradicional, ¿no? Y se tejen puentes entre el ámbito empresarial y el educativo. La queja siempre del entorno empresarial de que el centro educativo va por libre, no cuenta, no dan las cosas como después en el entorno empresarial queremos, etcétera. Aquí van a tener al centro educativo trabajando de la mano con ustedes, porque el programa formativo lo van a elaborar conjuntamente, porque va a haber un seguimiento continuo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final van a tener en el centro educativo alumnos más maduros, más motivados, y eso se repercute en esas tasas de titulación que les decía con anterioridad. Y el profesorado al final de FP siempre tiene que estar continuamente reciclándose, ¿no? Pues qué mejor forma de hacerlo que estar dentro y de la mano y en contacto con el entorno empresarial. Luego lo van a poder implementar en sus clases, todo lo que vayan viendo. Y el alumnado que vaya a dual, cuando esté en el aula, va a estar hablando de lo que están viendo en la empresa. Al final son sinergias que se dan y que benefician a todos, ¿no? Y como resultado de esto en Andalucía, pues aquí tenemos la curva, ya no estamos hablando de, yo siempre digo, 4 locos que hacen FP dual. En Andalucía tenemos más de 6.400 empresas haciendo dual, por lo tanto, a las que están ahí detrás, yo no sé a qué están esperando, porque aquí cada año más y más se están sumando, cada vez hay menos opciones porque los centros educativos cada vez pues están trabajando más con las empresas que están con ganas de hacer dual y ven que el número de alumnado que van teniendo esta oportunidad cada vez va siendo mayor y yo creo que es el momento de sumarse, ¿no? En Cádiz, daros la enhorabuena porque en Cádiz estáis ahí muy mano a mano también con Sevilla y Málaga. Los últimos años ha habido un aumento importante en el número de proyectos. Espero y deseo que para el año que viene este número aumente mucho y sobre todo deseo que cuando miremos el listado de proyectos haya proyectos como este que se presenta hoy en la provincia y en Chiclana y que salga adelante, ¿no? Y aquí algunos aspectos que yo creo que a modo de resumen nos queda claro de por qué es importante, ¿no? Yo les he puesto, la gran mayoría de los proyectos que se presentan los renuevan. Eso es porque el profesorado, pues, una vez que se mete, le ve la parte positiva. Bueno, aspectos también de que son públicos, la gran mayoría de los alumnos finalizan, el tema de la inserción, esto es un poco al modo de resumen, la gran mayoría de las empresas, eso para las que están ahí, casi todas, el 97% afirman que les interesa y que van a repetir, y cuando una empresa repite es porque le compensa, ¿vale? Y el resto ya son datos. Y simplemente para que le suene, aunque aquí ahora entiendo que desde el centro le van a aportar algún detalle más sobre esto, para que le suene, esto es un ciclo de dual. Y esto es, se presenta una orden, que este año se ha publicado antes, afortunadamente, los centros educativos presentan los proyectos, la consejería los aprueba. Para presentar esos proyectos tienen que ir de la mano de compromiso de las empresas, por eso esta sesión hoy, para ver ese compromiso por su parte, oye, que son compromisos que luego se pueden dar circunstancias que se pueden ser modificadas, es decir, que yo entiendo que muchas veces el sector empresarial dice, es que yo no lo sé,
en enero del 23 dónde voy a estar y si voy a necesitar 1 o 2. Bueno, pues todo es modificable. Esto hay que intentar que sea lo más estable posible por el centro y por todo, pero las circunstancias están ahí, ¿vale? Entonces esto no es algo que vaya grabado a fuego en el momento actual, pero sí son compromisos de voluntades, ¿no? Y simplemente que les suene que el primer trimestre el alumnado está íntegramente en el centro educativo para adquirir los conocimientos necesarios mínimos, y a partir del segundo trimestre y siempre en periodo lectivo, es decir, llega verano y no es periodo lectivo, lleva Semana Santa, no es periodo lectivo, empieza el proceso de alternancia que se acuerde con el centro y que ya les irán indicando, ¿no? Y aquí algunas cosas que para que les suenen también, pueden estar en periodo, en horario semanal de 7 a 10, bueno, son cosas que ahora mismo no quiero entrar por falta de tiempo, etcétera. Sí que quiero entrar en el último punto. Pone remuneración obligatoria para nuevos proyectos, decirle que desde este año los nuevos proyectos que se presenten tienen que ir de la mano de la remuneración obligatoria. En ese sentido, decirles que éramos prácticamente de las últimas comunidades que ya estaban incorporando esto. En el resto de Europa, hace años que eso, la dual no va de la mano sin remuneración, y prácticamente en todas España, en casi todas las comunidades, esto es algo que está claramente establecido, ¿no? Andalucía lo estaba dejando en este sentido, la consejería actual apuesta bastante por esto y la ha incorporado. El año pasado puntuaba positivamente, pero este año ya obligan en ese sentido, y trasladarle, quitarles algo de miedo en esa parte, porque primero tienen la fortuna de que no han puesto un mínimo, es decir, esto va por un... no me puedo parar aquí, lo comentábamos antes de entrar. En este sentido, si alguno está interesado, decirles que mañana vamos a tener, como ven ahí en la pantalla, vamos a tener un acto online donde vamos a trabajar todo este concepto. Se va a presentar un manual para poder que las empresas y lógicamente los centros puedan ver cómo desarrollar o cómo implantar la remuneración en sus empresas, ¿no? Esto va por modalidad de beca, como se hacen las becas con las prácticas curriculares con universitarios, está 100% bonificado. Bueno, todo eso se lo contaremos mañana, y si no, una guía que publicaremos, como yo les decía. Ahora no tenemos tiempo para ello, pero decirles que no es un capricho de la consejería, lógicamente nosotros abogamos también por eso. Es muy positivo para ustedes como empresa, más allá del mínimo coste que le va a suponer, es positivo por la estabilidad de los proyectos, por la implicación del alumnado, por la propia implicación suya, porque lo gratis no se valora y es una forma de implicarse más en la formación. Y luego la estabilidad de esos chicos y chicas van a necesitar poder desplazarse, pagar una gasolina, pagar un autobús, verse también motivado, verse parte entre comillas, de la plantilla, verse uno más, ¿vale? Y al final la productividad y lo que va a aportar a esos proyectos, el que vaya de la mano de remuneración, va a redundar mucho más de lo que ustedes van a aportar en ese sentido, ¿no? Y poco más, no teníamos mucho tiempo para ello y no me quería simplemente decirles, aquí hay una página web, lógicamente, de la Consejería de Educación, donde hay más información sobre esto. Nosotros desde el proyecto también tenemos una página donde hay información para empresas, centros y para jóvenes. Y por mi parte, nada más, dar las gracias nuevamente a la Confederación de Empresarios de Chiclana y la enhorabuena al Ayuntamiento de Chiclana por esta iniciativa. Creo firmemente, además, que el impulso de los ayuntamientos en este campo es fundamental. Nosotros desde la Alianza venimos apoyando y trabajando intensamente, especialmente en Andalucía, con ayuntamientos como el de Sevilla, Málaga, Dos Hermanas, Marbella, Jaén. Con esos ayuntamientos estamos desarrollando proyectos concretos para impulsar en la ciudad, en los municipios, el modelo de dual, y por nuestra parte, lógicamente, estaremos encantados siempre también de colaborar, echar una mano, además de, lógicamente, con la Confederación de Empresarios, con el ayuntamiento, si lo estima oportuno, ¿no? Así que por mi parte ahí tienen mis datos de contacto, y luego si hay algún turno de preguntas o alguna cuestión y les puedo resolver alguna duda, pues estaré encantado de hacerlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por esa inmersión que nos has hecho en la FP Dual, que creo que a muchos nos aclara muchas dudas que tenemos, y, por supuesto, luego también algo, si se ha quedado algo en el tintero, podrá resolvérnoslo en ese apartado de ruegos y preguntas.
llega el momento de darle paso a la presentación del proyecto de FP Dual del ciclo de grado superior de alojamientos turísticos, que nos lo va a presentar Aurora Bastida Lobato, que es la coordinadora del proyecto de FP Dual en el IES La Pedrera Blanca. Pero antes me gustaría darle paso a Jesús Garrido, que antes me lo he saltado, y perdona Jesús, para que nos cuente un poco esta iniciativa desde su punto de vista de dirección, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy el director del Instituto La Pedrera Blanca y quería un poco poner en contexto nuestro centro, ¿vale? El Instituto La Pedrera Blanca está situado en la zona conocida como Fuente Amarga y fue inaugurado en 1999 como centro de educación secundaria obligatoria. En el 2012-2013 se amplió la oferta educativa a bachillerato y en el 14-15 empezamos con la formación profesional básica, también del sector de hostelería y turismo, ya que es la formación profesional básica de alojamientos y lavanderías. Y ya en el 17-18 se amplía al ciclo superior de alojamientos turísticos. La inclusión de la formación profesional en nuestro centro supuso un gran avance para la continuidad de formación de nuestro alumnado, incrementando la oferta de ciclos formativos en la localidad, siendo la nuestra la única formación profesional de la familia de hostelería y turismo que existe en Chiclana. Una de las señas de identidad de nuestro centro es la apuesta por el plurilingüismo como herramienta de empleo en una sociedad global, trabajando por una internacionalización de las enseñanzas que provea a nuestro alumnado y profesorado de las competencias necesarias para formar parte del proyecto europeo. Desde que se incluyó la formación profesional en la oferta educativa de nuestro centro, hemos venido desarrollando un convenio de colaboración para el desarrollo de las prácticas de empresa en residencias de ancianos, centros de salud, lavanderías industriales y cadenas hoteleras de la localidad y localidades colindantes, teniendo el convencimiento que esta formación en las empresas es el gran motor de motivación del alumnado y la mejor opción para adquirir las competencias profesionales necesarias para ofrecer un servicio de calidad en el sector turístico. En consecuencia, estas enseñanzas se constituyen como uno de los pilares primordiales de nuestro principal tejido productivo de nuestra localidad. El Instituto La Pedrera Blanca trabaja en su medida para el empuje y reactivación de un sector que, aun pasando en la actualidad por momentos muy delicados, ha creado y creará riqueza que redunde en todos los ámbitos de la sociedad chiclanera. La formación de futuros profesionales que contribuyan a la excelencia profesional del sector turístico es una labor de máxima responsabilidad, afrontada por nuestra comunidad educativa con ilusión y compromiso, pero que requiere de la colaboración de todos los agentes implicados para que este motor económico y las ciudades chiclanas sean referentes del impulso que precisa nuestra economía. Y bueno, deciros que afortunadamente tenemos profesionales bastante implicados, como es el caso de Aurora, que aparte de la apuesta que está haciendo por la formación profesional dual, pues también ha activado el tema de la internalización de las enseñanzas. Y bueno, ahora mismo tenemos concedido el Erasmus Plus y bueno, que gracias a ella pues esto está funcionando y va en marcha. Y nada, con esto quería presentaros un poco lo que es el centro, como las líneas que llevamos y la formación profesional, lo que ha supuesto para el instituto, para la localidad y para nuestro alumnado. Muchas gracias. Ahora, gracias Jesús por esa intervención tuya. Vamos a darle paso a Aurora cuando quieras. Somos todo oídos para ti. Buenas tardes a todos y todas. No os veo, pero bueno, aquí no veo a los espectadores y a los panelistas. Bueno, agradecer a todos, al ayuntamiento, agradecer a la Confederación, las palabras de mi director y muy especialmente agradecer la asistencia de las empresas que están aquí, porque sin ellas esto no tiene sentido. O sea, yo
parto de que las empresas son las que van a complementar y van a hacer posible que este proyecto pueda funcionar. Yo lo que voy a hacer es explicar un poco, en líneas generales, en qué consiste el módulo, el ciclo, qué módulos tiene o asignaturas, que se confunden algunas veces, y se llaman módulos, y cómo se implementarían en un ciclo dual, en una FP dual, ¿vale? Pero ya hablando de las actividades propias de la empresa, no en el lenguaje académico, sino en el lenguaje de la empresa, en las actividades. Bueno, nuestro ciclo, bueno, ya tengo que decir que aquí tengo a dos personas, dos directoras de hoteles que ya conocen este tema conmigo porque lo hemos trabajado, que son Carmen de la Cruz, que ya me ayuda mucho en este tema, y Mira Martínez, que bueno, que ya hemos tenido reuniones previas y demás, y bueno, que están interesadas o que pueden ver que es interesante, pero que queremos estudiarlo a fondo. Bueno, en primer lugar, nuestro ciclo es de alojamientos turísticos. Es un ciclo superior de alojamientos turísticos de 2000 horas, 2 cursos académicos, que tienen una serie de módulos profesionales de primero y de segundo curso, terminando con el módulo estrella, como decía mi director, que es la formación en centros de trabajo, que es donde los alumnos están esperándolo con un deseo impresionante, y que este año les va a costar un disgusto porque está la cosa complicada con el tema de COVID, que puedan acceder a sus prácticas. Algunos se desmatriculan, no quieren ni titular porque quieren hacer sus prácticas reales en hoteles, porque realmente es por lo que es atractivo el ciclo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, nuestro ciclo tiene 2000 horas y 2 cursos, y en ellos, en este ciclo, lo que se prepara al alumnado es para gestionar o para trabajar dentro del área del alojamiento, dentro del departamento de gestión de pisos, el departamento de recepción, reservas, comercial, lo que es el área de alojamiento. Entonces, tiene una formación que va dirigida a los departamentos que conforman este área. La formación principal es en recepción y reservas, formación en gestión del departamento de pisos, protocolos, relaciones públicas, tienen formación en gestión de eventos, también tienen en dirección de empresas en cuanto le toca la interpretación pues, de elementos directivos, como pueden ser pues, la interpretación de documentos contables, etcétera. ¿Qué ocurre? Que nosotros en este ciclo tenemos una ventaja muy grande, que es un ciclo eminentemente práctico, y que además las enseñanzas propuestas por el Ministerio se corresponden perfectamente con departamentos del hotel. Entonces, es muy fácil implementar un ciclo dual en este ciclo, en estas enseñanzas, porque se establece, por ejemplo, el alumno nosotros no creemos que todos los alumnos tengan perfil dual. Desde el centro ha sido una reflexión que pensamos que no todo el alumnado tiene que ser dual, sino que tiene que reunir un perfil. Como decía Ignacio, no vamos a decir que sean los mejores, pero sí los que reúnan ese perfil. Y ese perfil lo va a determinar la empresa y el centro en común acuerdo. Hacer un proyecto de dual es un trabajo de la empresa con el centro y del centro con la empresa. Aquí no damos las cosas hechas para que la empresa tenga que acatarlas, ni la empresa, sino que tenemos que trabajar conjuntamente. El primer trabajo es definir las actividades que se pueden realizar en la empresa y las actividades que deben realizar en el centro, y definir qué perfil quiere esa empresa, cree que es interesante que tenga el alumno. Aquí podemos hablar de un mínimo de nivel de idiomas, que es muy importante para que aproveche su formación. Nuestro ciclo es bilingüe, ya impartimos módulos en inglés completamente, o sea que ya tienen una formación de idiomas, pero que aquí se cuenta con la empresa para eso. ¿Qué tiene que hacer el alumno? El alumno recibirá una formación en la empresa y recibirá otra formación en el centro. El alumno no va a practicar, el alumno va a aprender. A aprender una serie de actividades que hemos acordado entre la empresa y yo, y el centro. Y eso conforma un programa formativo. Y ese programa formativo nos comprometemos tanto la empresa como el centro en llevarlo para adelante. En líneas generales, por ejemplo, serían
actividades de recepción, como pueden ser pues, las reservas, el check-in, el check-out, la estancia del cliente y la atención al cliente, el cierre del día, lo que es un turno de recepción, lo que son las actividades propias de recepción, así como la organización del departamento. Es decir, que tendría que aprender también en cuanto a gestión de personal, horarios, reparto de tareas, porque no es un ciclo que se prepare para recepcionistas, sino que se prepara para jefe, jefa de recepción, gobernante, gobernanta o director de área de alojamiento. Por eso tiene que tener una formación también en cuanto a la gestión del departamento. En el departamento de pisos, pues igual, ahí recibirá una formación en la empresa previa y luego el alumno aprenderá en el centro pues lo que son puesta a punto de unidades de alojamiento, repaso de unidades de alojamiento, la lavandería, la lencería, el control de stocks, almacenes, etc. Y así con todos los módulos. De manera que al final de los 2 años, el alumno habrá realizado en el centro de la empresa tiene que hacer mínimo 530 horas. Nosotros tenemos un proyecto pensado porque, claro, aquí en Chiclana hay un problema, que es la estacionalidad. Y a mí los hoteles, cuando yo hablaba con Carmen de la Cruz, hablaba con Mila, me decían, bueno, pero es que estamos cerrados. Es que, como si estamos cerrados. Entonces tenemos que cumplir un mínimo de horas, que son 530. Como mínimo para que el proyecto pueda ser viable. Entonces, planificando, el alumno empezaría en el 2022, porque si este es para el curso escolar 2021-2022, el primer trimestre está en el aula, el alumno no empezaría hasta el 2022. Y el periodo, ¿cuándo empezaría? Pues lógicamente cuando estén los hoteles o estén ya preparándose para abrir. Entonces tendría que empezar el primer año en marzo del 2022, ya próximos a la Semana Santa, para terminar en junio su formación. Esta formación, pues ya no vamos a entrar otra vez en el programa formativo que se acordaría con la empresa, sería a razón, o sea, en el periodo escolar, el alumno trabaja en periodo escolar o aprende como aprendiz de la empresa en periodo escolar y por un número de horas que pueden ir de 6, que es lo que hace la empresa, a 7 horas diarias. En segundo curso, ¿esto cómo lo haríamos? Pues nosotros en el centro no queremos que los módulos como idiomas, por ejemplo, formen parte del proyecto dual, porque queremos que reciban toda la formación en idiomas en el centro sin que se le quede ninguna hora, aunque en el hotel van a estar practicando los idiomas, que es muy importante para ellos el tema de idioma. De hecho, aquí como asistente está nuestro profesor de idiomas, que ha querido estar también aquí entre los asistentes. Entonces, por ejemplo, el primer curso, lunes y martes, el alumno estaría en el centro educativo. Miércoles, jueves y viernes, el alumno estaría en la empresa. En el segundo curso, lunes, martes y miércoles estaría en la empresa y jueves y viernes estaría en el centro educativo. De manera que el alumno ni pierde contacto con el centro educativo ni pierde contacto con la empresa, sino que va alternando toda su formación. ¿Cómo llega bueno, y además cuando el alumno termina ese periodo formativo del primer año y segundo año, el alumno hace en esa empresa la FCT. Sus prácticas de empresa, lógicamente, un alumno que lleva 2 años formándose y aprendiendo en una empresa, cuando el alumno va a hacer las prácticas, el alumno está totalmente formado. El alumno es productivo desde la primera hora en que empieza a hacer ese módulo que hasta ahora estábamos haciendo con las empresas, de 370 horas, pero el alumno con la diferencia de que ya va a estar formado. Voy a insistir un poquito más en el calendario, porque ahí es donde algunas veces encontramos problemas. Entonces, el calendario de comienzo sería para marzo, para el 1 de marzo, aunque esto lo concretaríamos con cada empresa, pero para el 1 de marzo del 2022 terminaríamos a mediados de junio del 2022. El mismo alumno para el segundo curso se incorporaría a mediados de septiembre, porque claro, va con el curso escolar, a mediados de septiembre para terminar en noviembre. Y luego en marzo volver para incorporarse a la FCT.
Ese sería el programa completo de este alumno. ¿Cómo entra el alumno en la empresa? El alumno entra en la empresa mediante un convenio de colaboración, que existe igual un convenio de colaboración del mismo tipo que existe para la FCT. El alumno está asegurado con un seguro de responsabilidad civil. El alumno también tiene un seguro por accidente laboral que pueda pasar, lo mismo que la formación en centro de trabajo, en las prácticas. Y ese convenio se firma con la empresa y ese convenio ya, pase lo que pase, ese convenio está para los 2 años sí o sí. No. Siempre que ninguna de las... O sea, este convenio se puede romper en el caso de que alguna de las partes no cumpliera con lo que está pactado en él. Por ejemplo, pues, de forma unilateral, y también se puede romper por acuerdo de las partes, ¿vale? Por algún motivo, o porque el alumno no se adapta, o porque el alumno no funciona, o porque la empresa no puede con el alumno, o porque el centro educativo no ve que la empresa esté respondiendo al programa formativo del alumno. Entonces, esto es un compromiso que tiene que ser un compromiso de las dos partes, pero que no es un compromiso que porque diga, es que hemos firmado un convenio y ahora me quedo yo aquí 2 años, no. Es un convenio que, igual que pasa en la FCT, que gracias a Dios nunca pasa. Siempre lleva a buen fin y siempre, vamos, nosotros decimos que nuestro centro educativo en su primera promoción tuvo un 70% de inserción laboral, que es mucho. Entonces, nosotros, gracias a Dios, con las cadenas hoteleras que trabajamos y con las empresas no tenemos problemas. Entonces, el total, cuando el alumno termina, el alumno ha hecho en la empresa, de las 2.000 horas que tiene el ciclo, 902 horas, contando con las 370 horas de la FCT. O sea que tenemos ahí a un profesional totalmente formado que está a disposición de que se pueda incorporar en el mercado de trabajo en la empresa o bien en otra empresa, si esa empresa no puede acogerlo, o en otro momento. A lo mejor estamos hablando también en muchas ocasiones de empresas que son cadenas hoteleras con muchos centros de trabajo, y eso al alumno también les motiva mucho, porque si no es en un sitio es en otro, y pueden acceder poco a poco al mercado laboral, ¿vale? Yo, por mi parte, en cuanto al tema de cómo lo organizaríamos, pues más o menos así. El tema de si queréis hacerme alguna pregunta referente a la organización, bueno, decir que los alumnos no irían al centro, a la empresa, ni los fines de semana, ni los festivos, como ya dijo Ignacio, ni vacaciones, ni nada, porque es un calendario escolar, y que mientras que el alumno está haciendo su aprendizaje, no puede ocupar un puesto de trabajo, lógicamente, no puede porque está haciendo su aprendizaje, y tampoco puede ser contratado porque es un alumno, está aprendiendo, ¿vale? No está. Entonces, luego sí, o fuera de su periodo escolar, perfectamente, puede ser en julio o agosto, el alumno no tiene nada que ver con la empresa. Si a la empresa le hace falta en ese momento, eso ya, ahí no entramos nosotros, ¿vale? Pero que durante el tiempo no, porque el alumno lo que está es aprendiendo. No, en la empresa se tiene que nombrar a un tutor laboral, que ese tutor laboral, bueno, ya las personas aquí que yo conozco ya tienen larga experiencia como tutores laborales, y habrá un tutor docente. El tutor docente y el tutor laboral estarán en continua comunicación, lo que no quiere decir que vayamos a estar allí todos los días a la empresa dando la lata, ni mucho menos, pero que tendremos un canal abierto de comunicación para cualquier cosa que pueda pasar y en cualquier momento. Y sí que tendremos reuniones periódicas para concretar y para analizar. Y luego, ¿quién evalúa a este alumno? Porque yo lo tengo aquí, ahora ¿quién lo evalúa? Este alumno. Pues el alumno lo evalúa el centro educativo, su equipo educativo, pero siempre con el informe que emite ese tutor laboral. ¿Puede un alumno suspender? Puede, claro. Un alumno puede suspender si no ha realizado las tareas como la tiene que hacer, porque ahí tiene que aprender lo que no está aprendiendo en el centro educativo, tiene que aprenderlo en la empresa. Y además no va a encontrar mejor sitio para aprenderlo. Entonces, bueno, ese sería el enfoque en líneas generales.
Yo creo que es muy positivo tanto para el alumno, para la empresa, que ya no me voy a entrar en que va a contar con personal formado o no, sino que voy a entrar también en esa responsabilidad social también de la empresa, de ayudar a la empresa, a la sociedad de Chiclana, de ayudar a la juventud también, en la incorporación, un poquito de sostenibilidad también para todos. Entonces creo que la formación profesional dual tiene unos aspectos muy interesantes y bueno, de otra forma, desde el centro educativo no podemos formar a los profesionales con esta calidad que la puede formar la formación, porque no tenemos ni los recursos ni nada para formarlo. No puede interactuar con el cliente ni tenemos los profesionales que tiene la empresa y más la de Chiclana a estos niveles de empresa, ¿no? Que tenemos los mejores alojamientos turísticos de prestigio internacional, con lo cual creo que tenemos una oportunidad. Si no tiene Chiclana el ciclo dual, vamos, es que es necesario que esto se implante. Así que yo quedo a la disposición de todo el mundo, de todas las personas que están aquí, de todas las empresas, para que en cualquier momento podamos tener reuniones ya personalizadas. Y lo que sí es interesante es saber qué empresa sí que está dispuesta a colaborar, porque yo, si no tengo los compromisos de colaboración, ¿vale? Que no es ningún contrato ni nada, es un acuerdo de voluntades, para poder presentar el proyecto a la Consejería de Educación, porque sin esos acuerdos, si no tengo empresa donde llevar los alumnos, o por lo menos acuerdos de posibles empresas donde llevarlos, no puedo presentarlo. Entonces, bueno, estoy a disposición de todas las empresas para cualquier tipo de reunión y para ya concretar con cada una de ellas aspectos concretos de planes formativos, de fechas y de todo, ¿vale? Y ahora quedo para todas las preguntas y todos los ruegos y preguntas que quieran hacer. Muchas gracias por la asistencia y espero que estemos en contacto pronto. Muy bien, muchas gracias, Aurora, por esta inserción que nos ha hecho del plan que tenéis previsto. Una cosa, yo voy a intentar romper el hielo y te voy a hacer una pregunta y en base un poco a la forma de actuar de los usuarios, en este caso de los chavales que están haciendo la formación. Comentabas que cuando están en los centros ellos no van a poder hacer o hacer un trabajo, digamos, por el hecho de que no están contratados. Pero bueno, eso será un poco elástico, porque lo que sí es cierto es que cuando, bueno, se me ocurre un trabajo de los que pueden hacer, ¿no? De recepcionista. Es cierto que hay determinados centros que tienen más de un recepcionista que están trabajando a la vez. Lo que sí entiendo que te refieres a que cuando están trabajando tienen que estar siempre tutorizados por un compañero, en este caso, que es el que los va, no específicamente el tutor, que es el que luego va a anotar, sino que alguien que esté por encima de ellos y que esté manejándolo de alguna forma. Sí. El alumno tiene que aprender todas las actividades que se ponen en el plan formativo. Por ejemplo, un recepcionista. El alumno está aprendiendo a hacer un check-in. No pasa nada porque el alumno lo haga solo. Si lo ha aprendido, está practicando hacerlo solo, fenomenal. Lo que yo quiero decir con eso es que la empresa, de hecho, no se puede tener a alumnos dual si tienes menos de 2 trabajadores de la misma categoría en esa empresa. Es decir, que la empresa no puede decir, no puede tener a eso como un trabajador, sino que es un alumno en aprendizaje. Es simplemente eso, ¿no? Que no puede ser sustituir cubrir un puesto de trabajo, una necesidad de trabajo. Eso no, porque el alumno lo que está aprendiendo, que el alumno lo haga solo, indudablemente que lo puede, además lo debe hacer solo, no pasa nada por hacerlo solo si sabe hacerlo, claro. El tutor laboral, lógicamente, no es el que le va a formar en todos los aspectos, porque el tutor laboral puede ser perfectamente el director del hotel o la directora, simplemente que el tutor laboral es el que va a supervisar que eso se esté realizando y al que se va a dirigir, con el que va a trabajar el tutor docente, ¿vale? En este caso que puedo ser yo o algún compañero mío. Entonces, que el alumno trabaje solo, no pasa nada. Lo que el alumno no puede ocupar, bueno, si necesito 8 camareras de piso, pues 7 y el alumno, no, eso no, ¿vale? Porque entonces ya entraríamos ahí. Entonces, porque el alumno está aprendiendo, formándose. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, Aurora.
Y otra cosa que has comentado y que creo muy importante resaltar también es que fundamentalmente ha dicho que sobre el perfil del alumnado para la FP Dual hay algo muy importante, que es que la formación debe ser consensuada entre el centro y la empresa demandante, ¿no? Entiendo que es muy importante porque no vamos a depender de lo que el centro nos envíe, ¿no? Como ocurre en otro tipo de formación, sino que va a ser un consenso entre lo que nosotros demandamos y lo que el centro nos ofrezca. En ese caso habrá personas que sean perfectamente adaptables a este tipo de formación y, como tú bien decías, habrá personas que no, que para determinados centros no cumplan con esos requisitos mínimos para empezar a hacer esa formación. Y por supuesto tenemos que tener muy claro que no estamos supliendo a un personal contratado. Tenemos un personal de lo que antiguamente era los aprendices. Es un aprendiz, Tenemos unos aprendices que no había antaño, que entonces no había, que yo que hablo con muchos sectores, en este caso con el personal de turismo, que también lo demandan, hablo con muchos sectores diversos de industria, de agroalimentaria, de naval, y demandan ese tipo de aprendiz que había antiguamente, que el padre decía, bueno, el niño no quiere estudiar, pues se va a ir al taller de fulanito y aprende el oficio desde cero. ¿Qué ocurre? Que esta formación dual nos va a llevar a esos niños, pero con una formación ya básica. Es decir, ellos saben qué es lo que quieren. ¿Qué ocurre? Que hay que ubicarlo o reubicarlo en un sector para que desde pequeño tengamos las empresas, tengamos a un personal adaptado a las necesidades. Claro. Nosotros desde La Pedrera tenemos muy claro que este proyecto tiene que ser un consenso con la empresa. La empresa y el centro tienen que estar en comunicación y hacer todo conjuntamente. Yo no puedo imponerle ni debo imponerle a una empresa nada. La empresa tiene que acordar conmigo, porque claro, cada empresa tiene su perfil y quiere acordar conmigo el perfil de alumno que sería productivo. Yo, por ejemplo, tengo aquí a una persona que es directora de un hotel donde todos los clientes son alemanes. ¿Cómo voy a llevar yo a un alumno allí que no habla ni torta de alemán? Es que es inviable, porque ese alumno lo que va a hacer es tener un problema importante, porque se va a desmotivar, porque lo va a pasar muy mal. Entonces, nosotros, yo no digo que domine, pero que tenemos que establecer unos mínimos. Igual que tenemos que establecer unos mínimos en el aspecto que entre la empresa y el centro consideren adecuado. Por eso todos los alumnos no tienen por qué ser duales, ni todos los alumnos tienen un perfil para dual. ¿Vale? Hay alumnos que necesitan más el centro educativo, hay alumnos que son más maduros y pueden ir bien a la empresa. Entonces, desde ahí yo creo que la colaboración, en este caso, pues por suerte, la empresa y yo podemos hablar un idioma parecido porque he trabajado muchos años en la empresa y entonces podemos entendernos mejor, con lo cual, bueno, pues siempre de común acuerdo. Yo creo que eso es fundamental para poder empezar a poner un proyecto en marcha, que la empresa y el centro estén motivados en hacerlo porque forman parte y lo han hecho entre los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, podéis utilizar el chat si queréis para hacernos llegar las preguntas o las consultas que tengáis, o directamente os podéis poner en contacto tanto con Aurora, con Jesús, incluso con Ignacio, que nos ha dejado ahí sus teléfonos de contacto por si tenéis alguna duda a nivel empresarial. Mira, nos llega ahí una consulta y dice, quizás todos los alumnos pueden ser duales, pero no todos los alumnos sirven para todas las empresas. Habría que tener distintas empresas con distintos perfiles. Evidentemente, es una anotación que nos hace desde veo la persona que la hace. Pero sí es cierto, ¿no? Es un poco lo que estamos comentando. Y estamos... de Hipotel. Mari Carmen, Carmen. Muy bien. Sí. Gracias. Carmen hola, Carmen. Carmen. Sí, puede ser, quizás todos los alumnos puedan ser, pero quizás no vayan bien en todas las empresas, totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Si es que Carmen de Dual, ya yo lo dije, que ella de Dual, desplazarse a una ciudad distinta de Chiclana, concretamente a Vejer.
Sí, claro, se puede mirar, claro que sí, se pueden desplazar siempre que el alumno pueda cumplir su programa formativo y quede justificado el motivo por el que ese alumno va a ir hasta Vejer, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? De hecho, nosotros, por ejemplo, Hipotel, bueno, que ya habíamos hecho gestiones previas antes, pues los hoteles de Jerez también, porque nosotros tenemos alumnos, es más, nosotros somos un ciclo que tenemos alumnos de Chiclana, tenemos alumnos de Conil, tenemos alumnos de Vejer, de Barbate, del Palmar, de muchos sitios. Es más, que incluso sería bueno tener a hoteles que estuviesen un poco en la zona, no todos en Chiclana, porque tenemos alumnos de todas las zonas. En este caso, Aurora, te pregunto, con respecto a esta ubicación concretamente de Vejer, ¿tendrían los alumnos algún tipo de subvención para el transporte, por ejemplo? La Consejería de Educación convoca becas para el desplazamiento del alumno, ¿vale? La Consejería de Educación convoca becas a tal efecto. Hay empresas que también pues bonifican al alumno y le dicen, bueno, pues mira, para el concepto de desplazamiento, para esto, para lo otro, pues esto, una pequeña ayuda en concepto de beca, ¿no? Que ese, digamos yo creo que esa es la naturaleza de la beca, el poder un poco ayudar al alumno y aparte de hacerlo un poco motivarlo, ¿no? Motivarlo porque siempre parece como que vale más todo lo que tú haces cuando te dan, aunque sean 5 euros, 10 euros, 50 euros, lo que sea, ¿no? Que no es la cantidad, sino que es el hecho en sí. Entonces, sí, sin problema. Como ya saben, discrepo los calendarios. Habíamos conseguido de la Junta que los calendarios pudieran adaptarse a los periodos de mayor ocupación y por tanto mejores posibilidades para el aprendizaje. Marzo es un mes muerto. Vale. Sí. Totalmente cierto que aquí tenemos un problema en el tema de la estacionalidad. Tenemos un problema en el sentido de que Chiclana es un destino muy estacional, que tenemos la temporada alta en julio y agosto. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cuando los alumnos no tienen periodo lectivo. Claro, otra cosa es que no podemos hacerlo, que lo podemos enfocar de otra manera. Bueno, como estamos un poco más tranquilos, pues entonces el alumno va a poder, le podemos dedicar un poquito de más tiempo para que aprenda y luego pues ya cuando se vaya acercando más la fecha de mayor ocupación esté más formado. Y luego cuando sí sabemos que ya después la FCT la va a hacer un periodo de más ocupación, pero es que no tenemos otros calendarios que para otro tipo de actividad no es tan difícil de cuadrar y para nosotros un poquito más complicado. Yo aquí, a apostillar también un par de temas. En primer lugar, este año con la nueva norma que ha salido, además del cambio de la obligatoriedad de la beca, ¿no? También han abierto un poco, porque antes se tenían que hacer periodos rígidos de máximo, 10 días en la empresa y tenía que estar después en el centro educativo. Se van a poder hacer más configuraciones en este punto, aunque difícilmente se va a poder aglutinar todo en un periodo de, vamos a decirlo, de temporada alta a nivel hotelero. Pero sí se va a poder jugar más con eso. Eso en primer lugar. Y en segundo, dejar la puerta abierta, que lo hacen muchas empresas y por eso lo comento, a que una cosa es que en periodo educativo, en periodo de calendario escolar, el alumnado esté en dual, ¿vale? Hemos dicho que solo puede estar en dual en calendario escolar, pero lo que hacen muchas empresas es que llega julio y agosto y le hacen un contrato de obra y servicio temporal por 2 meses porque saben que ese chico ya lleva X meses con ellos, que ya está funcionando, que van a tener una necesidad por carga de trabajo, por vacaciones de su personal o lo que sea, y le están haciendo pues ese julio, ese agosto, esa mitad de junio un contrato, luego llega septiembre y se vuelven a incorporar en la dual. O sea, esa opción existe ahí, ¿vale? Y de hecho lo hacen muchas empresas. Sí. Así es, Ignacio. Eso sí es así también, que mucha gente en julio y en agosto los contratan porque quieren seguir con ellos, con lo cual también al alumno pues, le beneficia. Sí. Pero que de momento el cambiar los calendarios formativos, digamos, eso no. El de momento sí que se pueden estar en estancias superiores a 10 días continuos, sin interrupción, pero no pueden cambiarse en cuanto a la ocupación mayor que la tenemos en julio y en agosto. Ahí no podemos hacer nada. Lo que ocurre, bueno, que luego sí tienen su FCT y esa FCT se prorroga un poquito más, se prorroga ya hasta junio también, con lo cual, bueno,
pues nos tenemos que ajustar un poco a eso, hasta que no sé si en un futuro cambiará, pero de momento lo tenemos así. A ver, sí, el tema de los fines de semana, eso tenemos que concretarlo con cada centro, porque sí es verdad que los fines de semana se puede pedir un permiso a la administración si es de forma justificada por momento. Por ejemplo, hay un evento tal fin de semana, en Semana Santa va a haber tales eventos. Entonces, si queda justificado, si la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación considera que el alumno en ese momento va a aprender algo que no aprende habitualmente y necesita estar ese fin de semana 1, 2, 3 o 4, se pueden pedir los permisos. Además que ya te lo conceden automáticamente en el proyecto. Si lo haces desde un principio y lo planteas desde un principio. ¿Vale? Lo de los fines de semana. O sea que por eso no hay problema. Que se puede, pero algunos fines de semana y justificando, por ejemplo, un fin de semana que hay un evento, pues ese fin de semana el alumno está allí para aprender. ¿Vale? Como yo sé que eso lo está planificado, pues se puede planificar también. Muy bien. También quizás el hecho de que seamos, bueno, ahora mismo no, pero está en trámite, el hecho de que sea zona de afluencia turística, igual también da más permisividad a este tipo de acciones, ¿no? Pienso, por poner un poco... que lo que sí tenemos claro es que lo que no podemos cambiar es el calendario escolar, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro, que nosotros tenemos un calendario escolar que va y el alumno está en un centro educativo que va desde septiembre hasta junio y ahí es donde nosotros nos podemos mover, ¿vale? Algunos alumnos, por ejemplo, julio-agosto, pues aprovechan para hacer su Erasmus o bien si se contratan en alguna empresa se quedan, pero que nuestro calendario, donde nosotros tenemos el proyecto dual, es siempre de septiembre a junio, ¿vale? No tenemos más. Y ahí es donde intentaremos ajustarnos lo más posible a las necesidades, o sea, a las características de la empresa, a lo que nosotros necesitamos, ajustarnos los dos para que ese alumno pueda hacer el mínimo de 530 horas, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? Porque debe de llevar una continuidad de septiembre a junio. Es decir, cuando se hace la FP dual, tenemos o el contrato que se hace es desde principio hasta final de curso. Se hace un convenio que dura 2 años. El convenio de colaboración con la empresa tiene una duración de 2 años. En el primer año, el alumno está en el centro educativo durante el primer trimestre y a partir de enero, que ya empieza el segundo trimestre, el alumno se puede incorporar a la empresa. ¿Qué ocurre? Que nosotros aquí lo tenemos que ajustar a marzo como muy tarde para que dé las horas, pero que antes no, porque no están los hoteles abiertos. Simplemente por eso. Entonces, cuando el alumno está hasta junio en el centro educativo y en la empresa, alternando. Al segundo año, el alumno empieza en septiembre en el centro educativo y empieza en la empresa y está hasta completar sus 530 horas, que sería por noviembre. Para luego se vuelve al centro educativo, los hoteles cierran, luego en febrero o en marzo los hoteles vuelven a abrir y vuelve el alumno el mismo a hacer ya sus prácticas en empresa, que ya no es el aprendizaje, ya son prácticas, que es distinto. Si les va bien, perfecto, pero los hoteles solo tenemos disponibilidad en septiembre, octubre, abril, mayo y junio. Claro. Esto de abril, mayo, junio, octubre. Claro, entonces septiembre. Ok. Y yo había pensado, esto tenía que hablar con las empresas, esos periodos, por ejemplo, abrimos en septiembre, abrimos en abril, pero bueno, el paso previo, cuando estamos preparando la apertura, cuando estamos organizando toda la parte de los pisos, el alumno podría empezar un poquito antes, cuando se está empezando a montar el hotel para abrir, y cerrar un poquito, terminar un poquito después, cuando el hotel está haciendo pues sus inventarios, sus presupuestos y dejar esa parte para que la viera ahí. No sé, esto habría que concretarlo con las empresas, intentarlo. Ahí es donde está, sí. Aurora, porque el número de horas es un número de horas específico.
Sí, tiene que ser mínimo 530 horas, un 33% de la formación total, que son 2.000 horas. Bien, te digo esto porque igual tantas horas, si lo repartimos en todos los meses o quitamos los meses que no son factibles para determinadas empresas, igual podíamos ampliar el horario diario. Es decir, si una persona está estipulado que vaya a echar 4 o 5 horas, podría perfectamente echar hasta las 8 horas, ¿no? Que es el máximo estipulado. Claro, esto lo que pasa es que, claro, aún ajustándolo a ese horario, está ya mirado en el calendario, y el alumno, para ajustarlo a 7 horas diarias de trabajo efectivo, ¿vale? Porque el alumno además viene 2 días al centro, tendría que empezar como muy tarde, en mediados de marzo, como muy tarde. Ahora bien, si el proyecto se plantea, pero claro, tú no puedes tener a una persona trabajando más de 40 horas semanales, ni estudiando más de 40 horas semanales. Tú a un alumno no le puedes aglutinar en pocos meses de lunes a lunes para que haga las horas. Entonces, necesita tener esos 2 días libres, con lo cual es por ahí. Es delicado, el cierre no será problema, pero la apertura será conflictiva. Es mucho estrés y poco tiempo para formar a los alumnos. Bueno, esto es que nos tenemos que, claro, esto nos tenemos que sentar seguros que encontramos nosotros la solución. A las horas, a marzo, ok. Entonces, ¿cuál sería la fecha que vosotros creéis que ya se podría incorporar el alumno? ¿Mediados de marzo? ¿A hotel abierto? ¿El 1 de abril? Vale. Este tema del calendario es el que ya nos tenemos que reunir con las empresas para concretar estas pequeñas cosas, bueno, pequeñas, depende de la estructura de cada año, claro, a hotel abierto. Vale, entonces, esto, Carmen, ¿no? Yo creo que eres Carmen, sí. Carmen, esto nos tenemos que sentar a hacer el calendario concreto de ese año, es decir, venga, este año empezaríamos aquí, que aquí es la Semana Santa, abrimos tantos días antes y empezamos, aquí puede empezar el alumno y darle la cobertura a las 530 horas. Igual es que yo, por ejemplo, con vosotros, con Hipotel, estaba pensando, ¿puede el alumno incorporarse antes a la lavandería de Hipotel, a la lavandería de Pelagatos y a las oficinas? Hay que verlo, exacto, ¿ves? Por eso nos tenemos que reunir, porque en la lavandería quizás hay una parte de pisos que es gestión de lavandería, que con Ana María allí podrían estar y podrían hacer ahí parte de las horas. Y eso lo pueden hacer porque la lavandería está abierta más tiempo. Entonces, eso tenemos que concretarlo. Entonces, podría ser, claro. Esto hay que verlo con ellos, hay que verlo también con el tema de las oficinas, hay que verlo con el señor Ruiz también, y lo concretamos, nos reunimos y lo concretamos, ¿vale? O sea que se puede, porque tienen también esas tareas. Igual que también hay otra posibilidad. Hipotel, por ejemplo, me estoy centrando en Hipotel, que me están hablando ellos. Hipotel tiene hoteles en Jerez. Tenéis el hotel de Jerez. El hotel de Jerez está abierto todo el año. A lo mejor un primer contacto con todos los departamentos del hotel y demás se podría hacer allí como un primer training para luego cambiar de hotel. Claro, todos esos pequeños aspectos lo tendríamos que concretar ya nosotros. Bueno, es posible, lo contempla la consejería, siempre que sea por motivo justificado, es posible. Dentro de la misma empresa, distintos centros de trabajo. Es la misma empresa, son distintos centros de trabajo por motivo justificado y habría una rotación. Sería un proyecto con varios centros de trabajo, pero siempre que quede justificado y que dé respuesta al programa formativo, se puede hacer. Si no, Ignacio, que me corrija si algo, ¿no? Sí, no, en ese sentido, todo lo que sea justificado y el alumnado tiene libertad de movimiento. De hecho, yo tengo conocimiento de algunos ejemplos de Cádiz, creo que era, por ejemplo, con Heineken,
proyecto de Sevilla, que estaba el alumnado desde Cádiz, creo que era, o Huelva, no lo tengo claro ahora, que se desplazaban de una provincia a otra, justificado, y no había problema en ese sentido. Sí, entonces, cuadrar un poco para encajar las horas, cuadrar con la lavandería, con Ana Mari, cuadrar con el Cherry y se puede coordinar, exacto. Y lo podemos coordinar incluso pensar en algún alumno dual también en el Cherry, si llega el caso, que no pasa nada, ¿vale? Que nosotros tenemos gente de muchos sitios como alumnos. Entonces, por ahí podríamos organizar nosotros el calendario. Vale. Bueno, pues yo creo que... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? De todas yo formas... voy... Bueno, Carmen tiene mi correo, pero voy a dejar aquí mi correo para que... Sí. ¿Vale? Para que se puedan poner en contacto. Sí. Nosotros, de todas formas, desde la oficina nuestra de la Asociación de Empresarios, vamos a pasarle un correo con todos los datos vuestros a todas las empresas que se han apuntado a esta jornada. Vale. Y si quieres, vamos finalizando, porque yo, vamos un poquito tarde, claro, aunque es muy interesante, yo lo digo por la mayoría, ¿no? Que cada uno, seguramente que todo el mundo tiene más cosas que hacer en la tarde, pero me ha parecido súper interesante, Aurora, el proyecto, las intervenciones. Bueno, la gente está muy interesada. Yo creo que es un proyecto que va a tener mucho éxito, porque realmente es un poco lo que comentaba antes. Las empresas demandan ese personal, ese aprendizaje directamente desde la empresa, con una formación considerable, pues entendemos que la formación en Chiclana es alta, los centros de formación tienen mucha altura y mucha altura de mira, sobre todo, porque este tipo de acciones se hace con altura de mira. Que las empresas ahora mismo demanden formación de estas características, para nosotros estamos encantados, porque es una cosa que llevamos luchando desde hace tiempo, también gracias a Ignacio, ¿no? que fue quien empezó a promover un poco el tema de la dual. Nosotros tenemos que reconocer también el centro de formación que actualmente están dando dual, que es el Pablo Ruiz Picasso. Gracias a ellos también por la iniciativa que tuvimos anteriormente, Aurora, que tú asististe a la primera reunión. Ellos nos pusieron encima de la mesa los proyectos que tenían entre manos, las empresas con las que estaban actuando, y curiosamente, en base a un poco a lo que decía, el hecho de que a la hora de contratar a un estudiante para formarlo en nuestras empresas, se ha dado la circunstancia de que este año, por ejemplo, ellos tienen allí un módulo de formación dual de carpintería, y una empresa tuvo un problema a consecuencia de la crisis, que tuvieron que prescindir del estudiante que tenían allí, y sin embargo automáticamente lo han recolocado en otra empresa que ya demandaba. Es decir, esto es la flexibilidad que hablabais antes, tanto Ignacio como tú, a la hora de contratar a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, sé de empresas importantes del sector del alojamiento, empresas como Meliá, por ejemplo, que participan del tema dual, y nosotros el año, justo antes de que saliese el COVID, de que saltase el COVID al humano, justo antes teníamos nosotros un convenio con Meliá firmado para que dos de nuestras alumnas se iban a hacer su Erasmus a un hotel de Múnich, ¿no? Y establecimos un convenio de colaboración que ellos también hacen con universidades y demás, y conseguimos hacerlo. Lo está parado por el tema este. Entonces, claro, ellos están acostumbrados al tema dual. ¿Y qué pasa? Que aquí en Chiclana, yo lo vuelvo a decir, tenemos un tejido productivo en alojamientos turísticos, que tenemos unas instalaciones que no vamos a encontrar en otro sitio. Tenemos cadenas, yo por ejemplo, Hipotels, que es una cadena que conozco desde hace tiempo y conozco a las personas que trabajan allí, yo estoy convencida de que mis alumnos ahí van a aprender mucho y bien, que es lo importante, y seguramente que en todas las cadenas hoteleras donde haya ese compromiso, que lo hay, ya el compromiso seguro está porque están aquí, ya hay ese compromiso. Entonces, que son empresas que si apuestan por esto, el alumno va a aprender mucho y bien, mucho más
que solo en el centro educativo. Es que nosotros, por mucho que queramos, la realidad profesional va mucho más rápido que el centro educativo. Entonces nosotros no podemos estar al margen de la empresa, ni la empresa al margen nuestro, porque esto es la formación profesional. Entonces, bueno, desde La Pedrera es que tenemos mucho interés en conectar con la empresa y estar trabajando juntos. Muchas gracias, Aurora. Y Yo se quería... agradece ese interés que ponéis, ahora mismo te doy paso, Pepa, ese vale. interés que ponéis por el hecho de que, por la demanda, porque entre otras cosas, para que Chiclana sea, y Pepa apuntaba antes, que es uno de los puntos más importantes de España, yo creo que de Europa y de muchos sitios más, porque la verdad es que la calidad del servicio, la calidad de las instalaciones no se ve en muchos sitios. Y entonces, en estos 30 años que llevamos desde que se aperturó el primer hotel en el Novo Santipetri, y ya el Novo Santipetri, a mí me gusta más hablar de Chiclana que no solo el Novo Santipetri, porque es todo el entorno, ¿no? Hay muchas empresas del sector turístico que no están ubicadas en el Novo, pero sí que se sirven un poco de la llamada, ¿no? Pero es cierto, como tú decías, Aurora, que la empresa es la demandante de este producto, que es el personal, que nosotros, le he dicho producto, pero no quiero hablar de producto, sino de un personal cualificado que a día de hoy, y me alegra mucho de que desde las instituciones de formación estén mirando a las empresas por la demanda que tienen. Pues nos pasan con otros sectores que también lo estamos moviendo desde otros centros que trabajan en otros sectores, porque es importante oír a las empresas la demanda de personal formado que tienen, ¿no? O para formar. Y así que te agradezco enormemente esta iniciativa, Aurora, al centro, a Jesús también. Y bueno, voy a darle paso a Pepa, que me ha levantado ante la manita. Pepa, adelante. Gracias, Antonio. No, bueno, pues daros la enhorabuena porque ha sido una jornada muy interesante. Sobre todo, bueno, había leído sobre el proyecto, pero ya he puesto en práctica lo que habéis comentado y las ventajas están, bueno, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Que aquí sale ganando todos, empresarios, sector empresarial, como el alumnado, ¿no? En definitiva, toda la sociedad, crear estas sinergias entre el sector privado y el educativo es fundamental, ¿no? Por todas las razones que habéis también expuesto. Indicar, lo digo porque ha salido también el tema de que si se tiene que contratar a los chavales 2 meses, 3 meses. Ya os adelanto que, al igual que pasó en el año pasado, este año vamos a sacar una convocatoria de contratación, de fomento a la contratación de 3 meses, donde, bueno, pues prácticamente si la bolsa sí se elige, que ya Antonio lo sabe, por servicios sociales, le sale gratuitamente al empresario, y si va a elegir por la bolsa si opta por contratar a las personas que están en la bolsa de Servicio Andaluz de Empleo, le sale también baratísimo. No sé si es una cantidad, no sé si eran 50 euros, una cosa así, ¿no, Antonio? O sea, sí, prácticamente sí, porque es un 90% de la seguridad social o el 100% de la seguridad social y un 90% del salario, o sea que era prácticamente nada. O sea, y queremos hacerla abierta este año para sacar 2 convocatorias. Estamos trabajándolo y en breve pues volverá. Entonces creo que también para esas empresas que tengan, que evidentemente todas, ¿no? Han sufrido ese hecatombe, con la que nos están sacudiendo el COVID, bueno, pues se pueden optar a contratar a estos chavales ayudándose de estas subvenciones, y creo que es algo que estamos ofertando desde el ayuntamiento y pueden ayudar no solamente a las empresas, sino también a esos futuros o futuras trabajadoras, ¿no? Eso es este inciso, porque a lo mejor hay empresas o todavía que no se han enterado de que existe esta línea de subvención para la contratación en el ayuntamiento, ¿vale? Genial, muchas gracias. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Pepa, por el ofrecimiento, y tenemos constancia de que se están poniendo medios en este caso, desde la delegación que tú llevas actualmente, se están poniendo medios para la contratación, y hacía referencia prácticamente el coste es cero, porque se hacen cargo tanto
del salario como de los seguros sociales, con lo cual el coste es prácticamente cero. Son subvenciones a 3 meses vistas y son bastante interesantes. Se está trabajando desde la Delegación de Fomento para que sea un concurso más abierto, es decir, que no tenga tantas trabas burocráticas, con la idea de que realmente se genere trabajo y no se tenga en cuenta, por ejemplo, los ERTE que hay, empresas con ERTE que no puedan recurrir a este tipo de contratación o ayuda a la contratación, vaya. Con lo cual, no sé si queréis añadir algo más, Aurora, Jesús, Ignacio, Pepa, yo desde encantado, la próxima, nos vemos en la próxima, desde aquí o en la sede o donde toque, a ver si Dios quiere ya estamos un poco más liberados de esto que tenemos ahora encima y nada, hasta la próxima. Yo os deseo a todos mucha suerte y Pues cuidaros, sobre todo cuidaros todos. Muchas gracias. Bueno, pues Muchas muchas gracias. Yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a Pepa por parte y a la Asociación de Empresarios y a la Fundación Bertelsmann, que me ayuda mucho siempre que tengo problemas o dudas, por este apoyo y bueno, esperar, y a la empresa que esperar a que esto pueda salir adelante. Así que, por favor, bueno, ya está Carmen y Mira, pues ya estamos en contacto y seguimos con este proyecto. Venga, ¿Vale? Muchas gracias. seguimos en contacto. Cuidaros. Hasta luego. Ya. Adiós. Hasta luego.